Pichincha Universal, generando noticias. La bienvenida para Ángel Sánchez, presidente de la CEOSL, la Central de Organizaciones Sindicales Libres del Ecuador. Movilizaciones, ¿cuáles son los elementos noticiosos que han deliberado? Bienvenido. Muy buenas tardes, un saludo a todos los oyentes de la radio. Sí, y nosotros junto con el Frente Unitario de Trabajadores estamos convocando a una movilización a nivel nacional el día de mañana. Y entre los ejes principales tenemos nosotros que estamos oponiéndoles a la flexibilización laboral, estamos en defensa de la seguridad social, estamos en contra de los despidos en el sector público, en el sector privado, y rechazamos las medidas neoliberales que está tomando este gobierno en contra no solo de los trabajadores, sino también del pueblo en general. No obstante, existen representaciones sindicales como la CUT y otras que están avalando con sus acuerdos lo que precisamente decidieron al interior del Consejo de Trabajo, que integra a empleadores, a trabajadores y al gobierno. ¿Qué pasa con esto? Lo que podemos decir nosotros, ustedes saben, en los momentos que se creó la CUT, a medida y ajustada a las pretensiones gubernamentales del anterior gobierno. Así se creó la famosa CUT. Nosotros hemos manifestado siempre de que es necesario de que los verdaderos representantes de los trabajadores estén presentes. ¿Los desconocen? Nosotros prácticamente lo que decimos, en el gobierno anterior sirvieron para crear reformas en contra de los trabajadores, y prueba de ello es que se crearon las famosas enmiendas constitucionales que vinieron a restar derechos laborales a miles de trabajadores en el país. ¿Cuáles fueron los derechos que fueron restados? Mire, entre las famosas enmiendas constitucionales estaba seriamente afectadas la libertad sindical, el derecho de la organización, entre las principales. Y eso nosotros habíamos manifestado de que es ilegal. Aparte de eso, demandamos a la Corte Constitucional que esas enmiendas que restaban derechos sean observadas. Y prueba de ello es que el 1 de agosto nos dieron la razón en el año 2018 y fueron derogadas. Aparte de eso, se pidió de parte del presidente de la República... ¿Cómo se afectaba la libertad sindical? La libertad sindical, mire, no permitiendo, ustedes saben cómo fue el gobierno anterior con modelos de persecución en todos los sectores, y lo que se trató es de destruir las organizaciones sindicales. ¿Cuál era el principio que afectaba la libertad? El principio de organización misma. Acuérdese de que eran perseguidos los líderes laborales, los líderes sindicales. Quiero hablar de las reformas a nivel normativo, ¿cuál era el artículo que perjudicaba la libre organización sindical? Justamente no dejarles agremiarse. Acuérdese. ¿Muchos requisitos? ¿Qué? Sí, verá, entre los muchos requisitos, usted sabe que plantear, por ejemplo, 30 trabajadores que está en la actual ley, y aparte de eso dividir, porque esto lo hicieron sistemáticamente las empresas, dividir a los trabajadores de tal manera de que no puedan conformar 30 personas en un mismo lugar, creando microempresas al interior de las mismas empresas, perjudicó terriblemente a la organización sindical. Esas situaciones nosotros los hemos denunciado directamente en las instancias que debíamos, como es Ministerio del Trabajo y todas las instancias, incluyendo la OIT. Y luego se les dio la razón y en el 2018 se derogaron estas... En el 2018, el 1 de agosto, se derogaron, no por el fondo, sino por la forma como fueron aprobadas. La ley dice que tenían que haber sido aprobadas de una a una, cada uno de los artículos, y no, aquí lo aprobaron todo en paquete, y por eso es que se dio la razón a los trabajadores, indicando esta situación. Ya, ahora, vamos a retomar el tema de las movilizaciones de mañana. Esta gran movilización del 5 de septiembre que se prepara por parte de las organizaciones de trabajadores, en este caso el Frente Unitario de Trabajadores, liderado por Mesías Tatamuez, y también la CEOSL, liderado por nuestro invitado Ángel Sánchez. ¿Van a convocar a cuántos y en dónde? Verá, nosotros cuantificar sería elucubrar.
pero está convocada una gran cantidad. Nosotros, usted ve la mayoritaria concurrencia que tuvimos el 1 de mayo, creemos que vamos a tener quizá una mayor concurrencia que el 1 de mayo, el día de mañana. ¿Cuántos tuvieron el 1 de mayo? No le podría cuantificar, pero lo que No hay sí... fotos de si fueron cientos o miles. Fueron miles. Creemos que más de 60,000 aquí en Pichincha, porque eso es lo que nosotros tenemos en nuestras grabaciones, en nuestros videos, y más o menos el estimado, porque no nos hemos puesto ¿Puede a cuantificar. reeditarse el 1 de mayo en cuanto a... Puede reeditarse en la concurrencia, y es más, creemos que es un poco mayor, porque hemos hecho también trabajo en las diferentes provincias, concienciando sobre la necesidad de que los trabajadores y el pueblo en general defiendan sus derechos junto con los líderes que estamos al frente. Ya, porque justamente eso, ¿cuáles son las previsiones que tienen precisamente por las distintas asambleas que hayan podido organizar? ¿Cuáles son los elementos que más angustian a las distintas bases? Sí, justamente uno de los mayores ejes es la flexibilización laboral que se está pretendiendo de parte de los empleadores y también con la permisibilidad del gobierno. El tema de que las 40 horas semanales puedan extenderse hasta el día sábado sin poder contemplar para ello horas extras. Por supuesto, nosotros hemos dicho de que el tema de extender eso no solo es regresión de derechos, estamos regresando más de 100 años de derechos. Y aparte de eso decimos, miren, el 1 de mayo reivindicábamos la lucha de los mártires de Chicago, indicando en que se consiguió 8 horas de trabajo, 8 de descanso y 8 con la familia. Sin embargo, estaríamos transgrediendo todo eso al aprobar más de 14 horas, con la diferencia de que nosotros decimos que un trabajador altamente productivo es las primeras 5 horas. ¿Qué va a pasar si se pone a 12 horas? Y ahí advertimos, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en riesgos laborales que no están cubiertos en su totalidad? Hoy por hoy no se está calificando riesgos y eso permite de que los trabajadores vayan a quedar totalmente indefensos frente a un accidente de trabajo que puedan tener. Hubo esta propuesta inicial, entiendo que luego ya no se la confirmó, que era esto de tener la jornada laboral hasta en 3 días de las 40 horas. Así es. Pero parece que eso no prosperó. Pero otros elementos como los 3 años de prueba. Ayer nos decía Rodrigo Gómez de la Torre, como el representante de los empleadores en este Consejo del Trabajo, que es para mejorar la productividad, para mejorar los emprendimientos, porque el emprendedor que arriesga su capital tiene que luego liquidar a las personas porque no le fue bien y no solamente que quiebra, sino que se queda endeudado. Pero miren, frente a eso nosotros decimos hay varias cosas. Primero, de que es una falacia eso de que para crear empleo se tenga que flexibilizar las leyes. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros, acuérdense, en el año 2012, los trabajadores fuimos los únicos que presentamos un proyecto nuevo de Código de Trabajo en donde era ágil, dinámico y protegía los derechos, pero derechos reales. Y decíamos también allí que frente a eso estamos totalmente de acuerdo que un código elaborado en 1938 necesita no ser reformado, sino reestructurado en su totalidad, pero acogiendo en realidad los derechos. No digo con esto de que se tenga que restar derechos, sino que proteger en el libre sentido de que haya trabajo, sí, pero trabajo con dignidad, con derechos y trabajo remunerado acorde a las actividades que hace cada uno de los trabajadores. También el Comité Empresarial, y aquí estuvo Patricio Alarcón, manifestó que son otras las formas de trabajo que existen ahora, el teletrabajo, por supuesto, trabajos de temporada, así es, etcétera. Y cuando usted nos dice que sí se debería actualizar de alguna manera ese código, ¿nos estamos refiriendo a nuevas modalidades también? Nosotros nos estamos... ¿Cómo es la diferencia de la de flexibilización? Ya, la flexibilización justamente quieren flexibilizar para dejar de cumplir con lo que la actual ley tiene que por ley cumplir un empleador. ¿Qué fue lo que ustedes nosotros lo que decimos allí, mire, tenemos el artículo 17 del Código del Trabajo, en donde tenemos diferentes modalidades. Y en una de las modalidades, ya están allí, pueden ahí tranquilamente acapitar todo lo que están queriendo los señores empresarios. Por eso les decimos, nosotros no nos oponemos, pero ahí tienen en el actual código y no es necesario hacer otro, pero sí tenemos nuevas formas de trabajo. Esas nuevas formas de trabajo deben estar enmarcadas en que se respeten los derechos, porque lo contrario sería permitir que haya trabajo en condiciones de esclavitud laboral, y eso no lo vamos a permitir.
Ustedes han hablado con la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que también ya dejaron el diálogo con el gobierno de lado y están convocando a distintas movilizaciones. Por supuesto, mire, alguna vez me preguntaban a sí mismo en estos grandes espacios que ustedes nos brindan, de que cómo está fortaleciéndose no solo el Frente Unitario. Y les habíamos dicho que nosotros habíamos planteado al mismo señor presidente de la República un documento en el año 2017 en donde podríamos nosotros, junto con el gobierno, entrar a un diálogo sobre las diferentes propuestas que ha hecho no solo el Frente Unitario de Trabajadores, pero sin embargo desde el año 2017 no han sido escuchadas estas propuestas. En virtud de eso y frente a lo que se siguen despidiendo a miles y miles de trabajadores en el sector público y privado, hemos visto la necesidad de empezar a unir esfuerzos no solo con los sectores sociales, sino también con el pueblo ecuatoriano en general. Y prueba de ello es de que ya hay, se puede decir, un amalgamiento con la Confederación de Nacionales Indígenas, la COFENAIE, la CONAIE. Frente Popular también. Sí, el Frente Popular, la UNE y trabajadores en general. Entonces ahí está la respuesta de lo que está pasando. Nunca nos hemos negado a dialogar, a llegar a consensos, pero consensos verdaderos. No pueden invitarnos a una mesa que ya esté estructurada y donde están tomando ya decisiones y nos llaman solo para avalizar. Decimos diálogo, sí, pero diálogo en serio, desde el principio, para ir poniéndonos de acuerdo en cada una de las cosas que tengamos que hacerlo, pero analizando cada uno de los puntos en beneficio de lo que vaya a la clase laboral, a la clase empresarial y más que todo al pueblo ecuatoriano. Ya, pero la consigna de la huelga del día de mañana, de la movilización del día de mañana es que simplemente oponerse, resistirse a la reforma laboral, plantear una propuesta en paralelo. De hecho, mire, nosotros en nuestra plataforma de lucha lo que estamos haciendo es eso. Y el día de mañana esperamos ser recibidos por el presidente de la Asamblea Nacional, César Ritardo, porque ahí le vamos a dejar un documento con el planteamiento del Frente Unitario de Trabajadores y las organizaciones sociales que estamos agrupadas y estamos empujando este proceso. Ya, ese sería el paso que esperarían ser recibidos por el propio Por presidente de la supuesto, Asamblea ese es el Nacional. paso, pero vemos que también de parte del gobierno no hay una dirección de cambio, no hay una dirección como para decir vamos a solucionar los problemas que tenemos. Y frente a eso no hemos descartado todas las organizaciones sociales llegar a una gran huelga nacional. Eso es lo que es parte de la preparación de la gran huelga nacional. ¿No se sienten debilitados? A esta hora no estaría más bien ya encendido el avispero. ¿No creen que de pronto se ha minimizado la voz de los trabajadores con la división? Yo pienso más vale que estos espacios nos dan el motivo de decir que los trabajadores existimos, que los trabajadores estamos presentes y los trabajadores estamos diciendo no a lo que afecta no solo a los trabajadores, sino que también no a lo que afecta a los derechos de los ecuatorianos en general. ¿A qué me refiero? Porque si es que la marcha concluye en que les reciba el presidente de la Asamblea, Litardo, y les escuche y que ahí se neutralice. Miren, yo creo que si es que nos recibes es una muestra de acercamiento, es una muestra de diálogo y ese diálogo nosotros lo vamos a respetar en el sentido de que se cumplan lo que nosotros estamos proponiendo. ¿Creen los diálogos? Mire, los diálogos han ido perdiendo su fuerza porque justamente no se cumple lo que se acuerda. Prueba de ello es de que a pesar de que está derogadas las famosas enmiendas constitucionales, se sigue despidiendo a trabajadores cuando todo debe retrotraerse cuando antes de que existan las enmiendas. Eso no lo están haciendo, eso lo hemos pedido un montón de veces al mismo ministro del Trabajo que se pronuncie. Sin embargo, de eso nos viven ofreciendo ya con esto casi 3 meses de que sale un normativo de aplicación inmediata y eso no sale. Pero eso permite que las empresas digan, bueno, como esto todavía no tenemos claridad, voten a miles de trabajadores en el sector público, privado, y eso también es afectación a derechos. ¿Y cómo ven precisamente los sindicatos la alicaída economía de los ecuatorianos? Vemos con mucha preocupación. Usted sabe que frente a más de 8 millones de población económicamente activa que está debidamente capacitada para trabajar, apenas tenemos 3 millones con un empleo formal. Este país está sostenido más por los emprendimientos, por los comerciantes autónomos que están conviviendo y sacando para subsistir el día a día,
pero de sus mismos emprendimientos. Entonces ahí vemos la preocupación de que hay necesidad de que se invierta más en la clase laboral, que se dé, se puede decir, mayores espacios de inversión a que esos emprendimientos prosperen. No es cuestión solo de flexibilizar y decir ya está. Si es que no es la reforma laboral, Mire, ¿qué es lo que necesitan? lo que se necesita y lo que necesita el país es, en primer lugar, que se defina una verdadera matriz productiva. Esa matriz productiva va a dar a la par con que se creen leyes que en realidad permitan el desarrollo de la economía y se cree ahí sí pues las necesidades que tiene el país. ¿A qué se refiere con matriz productiva? ¿Que nos dediquemos a hacer qué? Una matriz productiva que defina las reales necesidades de la patria. Por ejemplo, mire, se gradúan en nuestro país miles de jóvenes de diferentes áreas y otros se han ido a especializar en robótica, en genética y en cosas que el país no tiene. Y cuando regresan al país, ¿qué hacen? Tenemos el problema de los jóvenes que han regresado graduados en el exterior. Tienen que devolver lo que el país invirtió en ellos y no tienen trabajo. Eso nos preocupa a nosotros. Eso decimos, miren, debemos hacer un estudio real, con una matriz productiva real, encaminada ¿a qué? A que los trabajadores tengan trabajo. Pues. Ya, si eso no, es de ¿cómo largo lo hacemos? plazo y es fantástico y obviamente es una apuesta que si es que se lograra sería el cambio en el país, pero para efectos del ya, del ahora, para los emprendedores, usted ha mencionado, para las pymes, ¿cuál sería la propuesta de conceder, por ejemplo, créditos baratos a más largo plazo a pagar para que se puedan fortalecer? Ya, pero le cuento que eso no está en el radar ni de la política económica por el momento, ni de las reformas de ningún tipo. Pero le cuento también de que eso es lo que se tiene que hacer como país. Porque todos lo sabemos, pero no pasa nada. ¿Ustedes van a solicitar que este tipo de políticas sean incluidas? Nosotros lo que necesitaríamos justamente es eso, no solo que sean incluidas, sino también que se pongan en práctica. Así creo que nosotros no solo tendríamos un espacio para que los trabajadores vayan produciendo más, se vuelvan más efectivos, pero también entren en unos reales niveles de competición con las grandes industrias. Aparte de abaratar costos, empieza a haber circulante y ese circulante produce que la economía vaya estabilizándose. Que la banca pública dé también... La banca pública debe bajar los intereses que hoy da. Da créditos, pero a elevados intereses que a veces son imposibles de pagar por el común de los ecuatorianos que están necesitando un empuje para poder salir. O le piden garante. O le piden garante, le piden miles de cosas y muchos terminan incluso perdiendo lo poco que tienen. Y eso también ahuyenta de que alguien quiera emprender. Esas cosas tenemos que analizarlos, tenemos que verlos, pero de la mano de que el beneficiado no sea solo el trabajador, sino también el país en general. Muchísimas gracias, Ángel Sánchez. Muchísimas gracias a usted, señor. Un placer. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.